comité ejecutivo, reunión de gerentes, y reunión de directorio, y reunión de socios. O sea, es una ensalada que tiene cosas de directorio, pero no es en general un directorio. En general encuentro ese tipo de situación, que no es grave, es natural que se dé así, porque toda empresa familiar empieza por el fundador, que es una sola persona, que concentra todas sus actividades y tiene un montón de sombreros, como decimos nosotros: el sombrero de socio, de accionista, el sombrero de director, el sombrero de gerente, el sombrero de cadete, el sombrero de cobrador, el sombrero de vendedor, tienen todo. Bueno, y esa informalidad, para llamarlo de alguna manera, se va trasladando, y a lo largo del tiempo la empresa crece, adquiere una mayor complejidad, y sin embargo eso queda impregnado y se va trasladando. Y después, cuando vienen los miembros de la familia, estamos hablando de un directorio de empresa familiar, generalmente, ¿cómo se integra un directorio? Y bueno, con los miembros de la familia. Entonces tenemos un directorio donde además se mezcla la relación familiar con la relación profesional, y no todos tienen el mismo nivel de conocimiento y el nivel de profesionalidad. Entonces ahí se empiezan a mezclar las cosas. Entonces, la primera idea que les quiero transmitir es que en general los directorios en las empresas familiares no son estrictamente directorios, son una reunión con muchas cosas. Es como una caja que tiene muchos contenidos, que a veces son directores, a veces son socios, a veces son hermanos, primos, y a veces son accionistas o gerentes. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que conviene tener en claro es saber lo que es un directorio, ¿no? ¿Qué se supone que es un directorio? Y el directorio es el órgano de gobierno de la empresa, de cualquier empresa, porque esto no es de la empresa familiar, de todas las empresas. ¿Y dónde surge el directorio o board, si es anglosajón? Tiene que ver con la legislación, con lo que regula las sociedades mercantiles. O sea, ahí están establecidos los órganos de gobierno, ¿no? Que son la asamblea y el directorio. Entonces, y además, cuando hablamos de gobierno, que es la función que tiene el directorio, en general lo que encontramos están regulados para grandes corporaciones, para grandes empresas, ¿sí? Existe el famoso informe Cadbury o el informe Aldana, que son toda una serie de normas para buen gobierno corporativo, que son muy buenas, muy ricas, pero claro, son para las grandes corporaciones, para las grandes empresas, no para las empresas, por lo menos con las que yo trabajo, que son empresas normalitas, de nuestros países, medianas grandes, pero no son corporaciones que cotizan en bolsa, que tienen capital abierto, que tienen miles y miles de accionistas. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Es entender primero cuál es la función que tiene el directorio, y después lo que yo llamo hay que adaptar, ¿no? O sea, tenemos que tomar lo bueno primero hay que ver si realmente necesitamos un directorio. O sea, tenemos que ver, según la complejidad de nuestra empresa, habrá que evaluar si realmente necesitamos un directorio. Después vemos que en las empresas familiares por ahí el directorio se usa para muchas otras cosas, como por ejemplo para pagarle plata a los miembros de la familia, por ejemplo. Entonces, pero si hablamos de directorio y queremos que funcione como tal y que cumple ese rol tan importante que es gobernar la empresa, entonces tenemos que ver si realmente la complejidad de nuestra empresa amerita tener un directorio. Si no, tengamos una reunión que le podremos llamar de socios, de parientes, de lo como sea, pero que cumpla la función, porque lo importante no es el órgano, sino la función que cumple ese órgano. Entonces, la primera idea que creo que debemos tener todos es que, más que la estructura en sí, lo que hace falta es que cumpla la función para la cual existe esa estructura. Después, el nombre que le damos, la forma de funcionamiento, la podemos regular de acuerdo a cómo somos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, bueno, dicho esto, como para enmarcar, vamos a repasar brevemente algunos conceptos que me parece que son importantes que tengamos. O sea, lo primero es cuáles son las responsabilidades de los accionistas, que es, digamos, los dueños, ¿no? Que a mí no me gusta hablar de dueños, pero los accionistas. Son los que establecen la visión y la misión, determinan los objetivos que tienen que ver con el crecimiento, con el riesgo, la liquidez, la rentabilidad, definen los valores que tiene la empresa, o sea, los modos de hacer y de actuar,
y elige a los administradores que son el directorio. Eso es lo que hacen eso es lo que hace una asamblea. Y el directorio tiene básicamente 4 funciones. Una es una responsabilidad ante los accionistas. Otra tiene que ver con formular una estrategia, o sea, es la responsable de aprobar la estrategia, o sea, a dónde vamos con la empresa. Una tercera es establecer políticas y una cuarta es supervisar a las gerencias. Estas son básicamente las 4 funciones que tiene todo directorio, que debería tener todo directorio. Y estas funciones, aunque sean una empresa pequeña, también hay que cumplirlas. Porque, por ejemplo, puede ser una empresa pequeña y que haya accionistas o socios que están en la empresa y otros que están fuera de la empresa. Si están todos en la empresa, es muy sencillo, no hace es como que volvemos a la idea del fundador, que tiene todos los sombreros una sola persona, o son 3 y los 3 tienen los 3 sombreros, pero cuando hay miembros de la familia que son accionistas o socios y no trabajan en la empresa ni tienen ningún rol en la empresa, entonces hay una responsabilidad de rendir cuenta a los accionistas. Después, entonces, lo de la estrategia, en toda empresa hace falta tener una estrategia, aunque sea intuitiva, el fundador de la primera generación lo hace de manera intuitiva, pero a medida que crece y se hace más compleja la empresa, hay que formalizar las cosas. Entonces, a algún rumbo tenemos que ir. Yo siempre pongo el ejemplo muy sencillo de las vacaciones. O sea, nosotros en el verano seguimos, ¿a dónde vamos de vacaciones? No es que nos subimos al auto, ¿a dónde vamos? Y a ver, ¿para qué rumbo? Y ahí vamos a agarrar un plano para ver a dónde vamos. Las vacaciones te las tenés que decidir antes, si vamos a ir a Punta del Este, vamos a ir al sur, vamos a ir a Estados Unidos, de acuerdo a donde querramos ir, tenemos que planificar, buscar pasajes, viajar, cómo vamos a ir. Bueno, esto un presupuesto también, ¿verdad? Un presupuesto. Tenés que tener el presupuesto, pero el destino, a dónde quiero ir, que es lo de la estrategia, es el plan de vacaciones. Imagínense, bueno, lo mismo tenemos que tener, ¿a dónde vamos? ¿No? Entonces, la estrategia, y alguien se tiene que ocupar. Generalmente, el gerente, el que está en el día a día, no está con la cabeza en eso. Entonces, el directorio que tiene la visión del bosque y no del árbol, porque está metido en el día a día, tiene el tiempo y tiene la capacidad y tiene que tener la obligación de preocuparse por tener una estrategia, algún rumbo, más o menos estructurado. Después establecer políticas, cómo se van a desarrollar esas estrategias, cómo va a ser posible. Y lo otro es supervisar a la gerencia, porque la gerencia es el que hace el día a día, el que está en la operación, el que compra, el que vende, el que cobra, el que está con los clientes, ya sea brindando los servicios o produciendo los productos. Entonces, eso es supervisar a la gerencia, porque hay que ayudar a los gerentes. Y estas 4 funciones las podemos ver en 2 ejes. Un eje hacia el interior y el exterior de la empresa. Entonces, hacia el interior estamos mirando lo que es la supervisión y el seguimiento de los gerentes. Y hacia el exterior sería la rendición de cuentas. ¿Ante quién? Ante los accionistas, ante los socios. Entonces ya tenemos ahí 2 funciones, una mirando hacia adentro y la otra mirando hacia afuera. Y lo mismo podemos hacer el otro eje, que sería el de enfocado al pasado o al presente, y el otro enfocado al futuro. Entonces, ¿cuál sería lo que vos estás enfocado al pasado o al presente? También seguimiento y la rendición de cuentas. Y para el futuro, ¿qué está? La formulación de la estrategia y establecer políticas para que se cumplan esas estrategias. Entonces, hay 2 ejes en los que tiene que actuar: interno y externo, pasado y futuro. Entonces, ¿y cuáles son esas responsabilidades ante los accionistas que es la primera de la que mencioné? Tiene que ver primero con hacer cumplir la ley y los estatutos. Los estatutos son la ley que regula la vida de la empresa más allá de la ley de sociedades. Entonces, lo primero que tiene que hacer es cumplir la legalidad, o sea, que actúe dentro del marco legal de la ley de sociedades o ley de código de comercio, y después dentro del estatuto. Eso es una primera obligación. La otra es custodiar a la empresa para que le vaya bien y no quiebre, que tenga problemas. Y la última es información. Le tiene que dar información, y eso es cuando brinda información el directorio en las asambleas de accionistas, las asambleas de socios o accionistas, que se produce
una vez por año. Entonces, salvo eso que tiene que ver con los accionistas, podemos decir que hay 4 responsabilidades que conforman la función de gobernar de un directorio y que tiene por objeto asegurar que la empresa, primero, tenga una estrategia y una dirección, y que esa estrategia y dirección sean las adecuadas para la misión que tiene la empresa. O sea, 1, la estrategia. 2, que se hayan fijado políticas para concretar esa estrategia. Políticas que pueden ser de índole financiera, de riesgo, de inversión, de recursos humanos, de IT, en fin, varias políticas. Tercero, que se hayan designado las personas y asignado los recursos para poder ejecutar esa estrategia. Entonces tenés que buscar el equipo y tenés que dar los recursos, porque tenés que tener recursos materiales, financieros y humanos. Y por último, hay una función de control, que es vigilar que la actuación de la gestión, o sea, de la gerencia, que no sea parte del marco de esa estrategia que se ha fijado el directorio y las políticas que se han establecido. Entonces, estrategia, políticas, recursos y control. Son las 4 responsabilidades que tiene todo director y todo directorio y que debería tener toda empresa, más allá de su tamaño, porque aunque sean pequeñas o muy pequeñas no, pero de medianas en adelante, son temas que debe tratar el directorio. Estos son los temas del directorio. Por eso yo digo, siempre las reuniones de directorio no es... Yo cuando llego a una empresa, participo en una reunión de directorio y les explico que en realidad la reunión es de directorio o no es de directorio, no porque se reúnen personas que son directores, sino por los temas que tratan en la reunión. O sea, lo que le da la característica de directorio son los temas, no las personas. Entonces, esas son las 4 responsabilidades. Los temas de directorio deben estar comprendidos en estos 4 puntos. Y después, otra cosa que es importante, perdón, ¿sí? No, tranquilo, seguí esto. Después te pregunto, tengo algunas preguntas, pero... Bueno, sí. Yo te voy diciendo, dale. Después hay otro tema que tiene que ver con las responsabilidades, que son los roles. O sea, ¿qué roles tiene el directorio? El directorio, ¿qué roles debería tener? Vamos a hablar de potencial, porque la realidad es que yo estoy mostrando todo el menú y después hay que adecuarlo a cada caso concreto, qué es lo que es posible y adaptarlo a la realidad de la empresa, de la familia. Entonces, pero aparte de las responsabilidades, podemos hablar de roles. Un rol muy importante es lo que yo llamo compensador. El directorio tiene que compensar las carencias que tiene la empresa, o por ejemplo, las carencias que puede tener una gerencia, o el equipo de gerentes. Entonces, tiene que compensar. Con lo cual, acá estoy diciendo que el que sea director tiene que tener ciertos conocimientos, experiencias, para poder suplir eso. No, o sea, si uno no entiende, no conoce, no sabe, no va a poder compensar. Otra característica es evaluador, porque tiene que evaluar el funcionamiento de la empresa, tiene que evaluar al equipo gerencial, tiene que identificar y superar sus debilidades, tiene que ser también promotor de que de la profesionalidad, tiene que promover el actuar profesional de la empresa. Y actuar profesional es adquirir las técnicas y las herramientas que se utilizan para gestionar las empresas. Después tiene que ser innovador, tiene que ser un motor de cambio, tiene que impulsar el cambio. Y esto lo puede hacer porque no está en el día a día, porque está mirando el bosque, porque está mirando hacia dónde vamos, ¿no? Una visión que no está contaminada de la problemática del día a día. Por otra parte, también en algún aspecto debería ser conservador. ¿Para qué? Y bueno, porque tiene que cuidar y velar por la continuidad de la empresa. Esto tiene que ver con una mirada a largo plazo. O sea, el directorio tiene que poder evaluar siempre sus decisiones en su impacto en el mediano y largo plazo. No tomar decisiones en el corto y lo que es bueno para hoy, sino decir, esta decisión que tomo hoy, ¿cómo va a impactar en el futuro para la empresa, para su desarrollo, para su crecimiento, para su sostenibilidad? Debe ser también proteger al negocio, o sea, no hacer cosas que destruyan valor y que destruyan el negocio. Moderador, digo que puede ser moderador o mediador entre los conflictos que se pueden presentar dentro del directorio o dentro de las
del equipo gerencial, y después también debe controlar en el sentido de monitorizar las decisiones que toma y monitorizar la implementación. Y esto es un tema que es bastante olvidado en muchos directorios, que se toman las decisiones y no se hace un seguimiento. O sea, es muy importante que cuando uno toma una decisión en el directorio, establecer quién es el responsable de ejecutarlo, el plazo que tiene, los recursos que tiene y cómo hacemos el seguimiento de la implementación de esas decisiones. Porque muchas veces se toman decisiones en el directorio, se toman muchas decisiones o pocas, pero después no se hace un seguimiento. Entonces, este follow-up, controlar cómo se ejecutan las decisiones, bueno, esto tiene que ver con toda una metodología y una técnica para desarrollar las reuniones de directorio, que bueno, que no voy a entrar acá, pero hay todo un proceso, una reunión de directorio tiene todo un proceso a lo largo de cómo se prepara, cómo se desarrolla y qué pasa después de la reunión. Entonces, no solamente hay que entender qué es lo que hace el directorio y qué es lo que necesita para cumplir sus funciones, cuáles son sus funciones y qué tiene que hacer el directorio, sino que después hay que saber, hay que hacerlo de determinada manera, o por lo menos con ciertas pautas, ¿no? Entonces, tiene una técnica de esto, ¿no? Es sencillo. Otro aspecto que es muy común, que es un poco la mayoría de los directorios en empresas familiares se focalizan mucho en esta función, que es supervisar a la gerencia. Hay muchos directorios que identifican el directorio con el control, ¿no? Yo tengo que controlar para que no hagan cosas raras, tengo que controlar para que no me roben, tengo que controlar para que no... Bueno, eso de control en realidad es gestionar y supervisar y ayudar a la gerencia. Eso debería ser el control. Entonces, para eso, ¿qué necesitas? Sistemas de control y evaluación que permitan el seguimiento adecuado de los resultados que vos estás persiguiendo. Entonces, es lo que se llama el tablero de control o alguna información, aunque no sea un tablero de control, pero el directorio tiene que determinar qué información necesita de la operación para poder saber si estamos bien o estamos mal, ¿no? Si estamos a rumbo o no estamos a rumbo. Después, la toma de decisiones relevantes tiene que ver con los objetivos, con las estrategias, la diversificación, los nombramientos, todos esos temas que son relevantes para la operación de la empresa, el directorio se tiene que ver involucrado. Y por último, no menos importante, es que el directorio debe cumplir una función de apoyo o coaching de los gerentes, dándole orientación y feedback con recomendaciones claras, oportunas y útiles para que cumplan con su función. O sea, me parece que estas tres cosas que tienen que ver directamente con las gerencias, que es el piloto del avión, como yo decía, son los que llevan el día a día, ¿no? El directorio tiene ahí una función muy importante, que es ayudarlos a que sean buenos gerentes. Y como última idea, antes digamos, para esta media hora de aburrida charla de mi parte, y vamos a las preguntas, es que también podemos encarar o analizar el directorio sobre cómo actúa nuestro directorio, o sea, cómo actúa, modos de actuar del directorio. Y acá podemos decir que existen a grandes rasgos, así de manera general, 4 tipos de actuación. Uno es lo que podríamos denominar el legalista, ¿no? Que es el estricto cumplimiento de la ley. ¿Qué es eso? Bueno, el directorio se reúne, la ley dice que me tengo que reunir cada 3 meses, o lo que dice la ley, entonces hago una reunión formal, que en realidad a veces ni se realiza, sino que me traen un libro de actas que tengo que firmar, que dice una minuta, que dice un texto preestablecido, que no dice nada, y que se cumple con la formalidad. Entonces, este sería un directorio que no cumple su función, ¿no? Después, otro segundo un poquitito más activo sería lo que yo llamo un directorio latente, ¿no? O sea, es baja actuación, pero va un poquito más, y ese vigila y solo actúa ante los malos resultados. O sea, es un directorio que reacciona. Cuando ve algo que está mal, entonces ahí interviene y actúa, ¿no? Entonces, generalmente por ahí no son temas muy importantes, pero es reactivo. Ese sería el latente, no reactivo. El tercero vendría a ser el reactivo. O sea,
que es uno que reacciona y actúa sobre los gerentes y le pide cuentas, le pide resultados, le está pidiendo está medio como respirando la cara atrás a los gerentes, pero para buscar en temas importantes y relevantes, ¿no? Y el cuarto y último, digamos, modo de acción sería el proactivo, que es el que deberíamos tender, si somos legalistas deberíamos tender a ser proactivos, que es aquel que apoya a las gerencias, pero a su vez es un impulsor y motor del cambio. O sea, que agrega valor a la operación de la empresa. Entonces tenemos legalista, latente, reactivo y proactivo, que tiene que ver con la relevancia de los temas y con la actuación del directorio, y deberíamos tender a que nuestro directorio sea un directorio proactivo. Y para eso entonces lo que se necesita es que los miembros del directorio aporten valor, o sea, que traigan valor al directorio para que pueda cumplir funciones. A lo mejor no todas las funciones, pero el directorio por ahí puede empezar a hacer un examen y decir, bueno, de todas estas funciones que dice Ernesto, ¿qué funciones son las que nosotros cumplimos? A lo mejor empecemos por una, ¿no? Entonces se va ejercitando y vamos viendo que de a poquito se va a construir, no se hace de un día para el otro, son procesos, pero digamos, me parece que lo importante es que cuando hablemos de directorio en la empresa familiar, toda la familia sepa lo que es un directorio. Esa estructura, que sepa qué funciones cumple y qué se puede esperar y qué se debe exigir de los miembros que forman parte de esa estructura de gobierno. Porque también eso es importante. Entonces, en este sentido yo creo que cada día estoy más convencido que es muy importante la educación de la familia. La educación en estos temas, en lo que significan una empresa, cuáles son las estructuras, cómo funciona, qué roles cumple cada uno. Esta educación de todos los miembros de la familia es importante. Entonces, para que funcione un directorio, en una empresa familiar, la familia tiene que estar educada en todos estos temas. Estamos hablando de directorio, pero lo mismo vamos a hablar de las funciones de las gerencias o las funciones de los accionistas. En estos tres grandes áreas que son el campo del mundo de la empresa, digamos, es muy importante que los miembros de la familia estén educados en que conozcan cómo funcionan y cómo funciona la empresa y cuáles son el rol que tiene cada una de estas estructuras. Bueno, dicho esto, cumplo con la media horita y dejo abierto para preguntas que seguramente tienen, y si no, preguntas de temas que no hablé también pueden hacerme, así que con mucho gusto. Ernesto, ya hay una pregunta en el chat que te la puedo leer. Sí. La verdad que no sé quién, no tiene nombre la persona que escribió, así que leo la pregunta. Cuando es una empresa familiar y no se tienen los estatutos, ¿se tendría que hacer una reunión informativa de cada área o primero se debe hacer el protocolo familiar para pasar a la empresa, para poder diferenciar la empresa de la familia? Bien. Vamos a ver, hay varias, y muy interesante la pregunta. Primero, ahí dice que no hay estatuto, o sea, hay una empresa, voy a contestar en base a la información que me das. Si no tiene estatuto, es una empresa que es una sociedad de hecho, o sea, jurídicamente no tiene personería jurídica. Entonces no tiene ninguna estructura. Ahora bien, ¿qué es lo que necesita una empresa familiar que no tiene cero formalidad, ¿no? Entonces, pues lo primero es que toda empresa familiar primero es empresa. O sea, lo que debe hacer toda empresa es ganar plata y ser rentable, porque si no deja de existir. Entonces, un tema es el aspecto operativo gerencial. O sea, por lo menos seguramente existe un gerente que maneja la empresa, uno o varios, o lo que sea. Entonces, una cosa es el ámbito de la empresa. Y ahí tenemos, de acuerdo al tamaño, surge esto de la necesidad y el ciclo de vida, en qué generación estamos, cuántos participan, cuántos miembros de las familias están, y cuántos años. Vamos a definirlo, de acuerdo a la complejidad de la empresa, vamos a determinar qué estructura necesitamos para gestionarla y gobernarla. Si solamente con un gerente es suficiente y no hace falta directorio, no hace falta nada. O, por ahí, si tiene cierta complejidad, habrá que plantearse si es necesario evaluar la necesidad de establecer un directorio.
Eso en cuanto a la empresa. Después, por el otro lado, lo que menciona del protocolo, el protocolo es un acuerdo donde establecen ciertas reglas de cómo se relaciona la familia con la empresa. Entonces acá vamos a ver que primera cosa, está relacionado con la empresa y la familia. Es como las reglas de juego con las que se va a gobernar la familia en todo lo que tenga que ver con la empresa. Pero en definitiva, el protocolo es una herramienta, es como un martillo o un destornillador, nada más. No es la panacea, no es la solución a todo, el protocolo, no. El protocolo lo que es un documento que es la culminación de un proceso a lo largo del cual la familia se reúne y conversa sobre cómo quiere que sea su relación con la empresa, cómo se van a relacionar los miembros de la familia, y tiene que ver con los grandes temas que tienen que ver con el gobierno, el trabajo, la propiedad, los aspectos económicos, los conflictos. Estoy haciendo una enunciación muy general, que eso, y eso, lo importante de trabajar en la familia y conversar estos temas es consensuar cómo quieren hacer, cómo quieren ser familia empresaria y cómo se van a relacionar. Y establecer reglas, eso es el protocolo, no, ni más ni menos. Pero el protocolo en sí, como documento, muchas veces hay infinidad de casos que han hecho documentos, han hecho protocolos y después termina un cajón y no sirve para nada. Lo importante son el proceso de conversar y consensuar reglas para regular la relación de la familia con la empresa. Y después, ahora yo diría que lo más importante es no solamente consensuar las reglas, sino implementarlas y además ver si funcionan o no funcionan y ajustarlas. O sea, para mí más importante que hacer un protocolo es consensuar algún aspecto de la relación familia-empresa, implementarla, ponerla en práctica, ver cómo funciona y una vez que la tengo puesta en marcha, ir y abordar otro tema. Porque si hacemos, es muy lindo, es muy fácil. Para hacer protocolos hay modelos, están en internet, pero eso no sirve. Lo que sirve es el proceso en el cual la familia conversa, discute y consensúa ciertas pautas para comportarse como familia empresaria. No sé si con eso le respondí a la pregunta. ¿Le respondí todos o no? Por favor que me diga. ¿O falta algo? No sé por qué no dice el nombre, así que... No, pero la pregunta... Ahí dice, sí. Acá está. Perdón, la estoy leyendo. Tiene informativa de cada vez. Información. Bueno, este tema de la información, obviamente, acá hay que distinguir, porque una información es la información que reciben los socios, o sea, los accionistas, que tienen por derecho la obligación de recibir información, tienen el derecho a recibir la información, y otra cosa es ser miembro de la familia y no ser accionista. Pero, entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, y es sano y es recomendable, que si yo quiero que los miembros de la familia se involucren y vayan más allá de esa propiedad emocional que tienen con la empresa, pero que conozcan la empresa y quieran la empresa, para eso les tengo que dar información. Pero ese ámbito, esa información a toda la familia, generalmente se da en otra estructura de gobierno de la familia, que nosotros llamamos asamblea familiar, en el cual participan todos los miembros de la familia, sean o no accionistas, trabajen o no trabajen, sean directores o no sean directores. ¿Por qué? Porque ahí lo que queremos es darle que toda la familia tenga la misma información respecto de cómo es la empresa, qué hace la empresa, cómo le va a la empresa. No es una rendición de cuentas, no es un detalle, no es una información a los socios, no es un balance, no es un estado de resultados, sino es un informe general. Y eso es muy recomendable si nosotros queremos que los miembros que nuestros hijos y nuestros nietos conozcan la empresa y la quieran, para poder quererla la tienen que conocer, y para que la conozcan le tenemos que dar información. Entonces, en ese aspecto, en el ámbito de la familia hay una estructura que se llama asamblea familiar que cumple esa función. Con esto creo que le terminé la pregunta. Y acá tengo otra que dice, si solo un miembro de la familia tiene experiencia en directorio y otros no. ¿Son los herederos? No los fundadores. Es muy importante la formación de los mismos para pasar a manejarse como empresa y que pueda durar en el tiempo. Gabriel, sí, efectivamente. Es muy importante que los miembros
que muchas veces en los directorios de empresas familiares están más por ser miembros de la familia que por tener experiencia, conocimientos y capacidades. Es muy importante, yo no estoy diciendo que tenemos que volar a todos los miembros de la familia de directorio, pero si no los volamos, tenemos que formarnos, tenemos que educarnos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, hay infinidad de libros, seminarios, webinars, asesoramiento. Hay que tener cierto interés, porque es una gran responsabilidad ser director. Entonces, el tener la responsabilidad de formar parte de un directorio me obliga a que por lo menos me tengo que ilustrar, tengo que entender cuál es la función del directorio, tengo que entender cuáles son mis obligaciones, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar, qué tengo que participar. Entonces, y esto demanda tiempo, ¿no? No es un trabajo, ser director no es como un gerente que trabaja, no. También es cierto que muchas veces, en la mayoría de las empresas familiares, los directores son también gerentes, ¿no? Entonces ahí tenemos el multiple hat, que tenemos muchos sombreros. Y accionistas, ¿verdad? Y accionistas, aparte de gerentes, directores y accionistas muchas veces. Exactamente. Entonces, y esto ahora me hiciste acordar porque quiero comentar algo que había pensado que era interesante compartir con ustedes. ¿Por qué es importante formalizar las reuniones de directorio? Porque cuando tenemos en las empresas familiares reuniones que son de último sombrero, que son accionistas, son directores, son gerentes, se hace esta ensalada. Entonces, para poder ayudar a que actuemos con el sombrero que corresponde, conviene que las reuniones de directorio no se mezclen con reuniones de gerente o con reuniones de socios ni con reuniones de hermanos. ¿Y esto qué quiere decir? Entre otras cosas, que tengan una agenda. Agenda es temario, un orden del día. No cualquier tema, solamente se trata en la reunión los temas que están en el orden del día. Otro, que tengan una fecha y un horario, porque entonces no es una reunión improvisada. Si no hay una agenda de reunión, si no existe un calendario de reuniones de directorio, ese directorio no funciona. O sea, habrá que evaluar y establecer cada cuánto necesitamos reunirnos. Todos los meses, cada 2 meses, cada 6 meses, una vez por año, lo que sea necesario de acuerdo a la complejidad y necesidad de la empresa. Pero tiene que tener un calendario, porque entonces ahí esto nos ayuda, cuando nos reunimos en el directorio, todo el mundo tiene conciencia de que se está juntando para tratar temas que son de directorio con otras personas que comparten, que también son directores, y que tienen que tener un output, un producido de esa reunión. ¿Qué es lo que se espera que terminada la reunión? ¿Cuál es el output? ¿Qué es lo que tenemos que haber decidido o tenemos que haber consensuado o tenemos que haber recibido determinada información? ¿No? En este sentido también hay que tener mucho cuidado que las reuniones de directorios no se conviertan en un auditorio de recibir informes, porque eso las hace absolutamente ineficientes, ineficaces e improductivas. Reunirse en el directorio para recibir información no tiene sentido. O sea, el directorio se tiene que reunir para tomar decisiones o para hacer alguna de las funciones que tiene que hacer, no solamente para recibir informes. Los informes los recibe antes y puede tener una reunión con un gerente para pedir explicaciones sobre la información, eso sí, pero no debe ser el tema central del directorio. Yo tengo una pregunta, Ernesto. Sí. De acuerdo al tamaño del directorio, ¿hay algún tamaño cuántas personas más o menos deberían estar? Sí. Dependiendo del tamaño de la empresa o cómo uno mide eso. En realidad, el tamaño del directorio tiene que ver con el grado de complejidad de la empresa. O sea, qué tanta actividad requiere el directorio. O sea, conviene que el número no sea muy grande, porque, pero si tenemos, por ejemplo, yo tengo 5 hijos, y a mis 5 hijos los pongo en el directorio, y bueno, ya empiezo mal porque tengo un directorio de 5, que a lo mejor con 2 o 3 ya está. Entonces hay que adecuar el número de directores para la complejidad que tiene la empresa y toda la tarea que le queremos cargar al directorio. O sea, si el directorio va a ser un sello de goma, con uno basta. Si queremos que el directorio cumpla las funciones y trabaje con la estrategia, que supervise los gerentes, que establezca política, por ahí hace falta más.
Pero yo diría que el número razonable y lógico de una empresa mediana grande debería estar entre 3 y 5. 3 es un buen número. No recomiendo los números pares porque puede haber empates. En realidad, en los directorios, en las empresas familiares se busca el consenso, no la votación, pero como son temas de negocio, muchas veces el consenso demora tiempo y la necesidad de tomar decisiones empresariales obliga a tener que ir a una votación. Entonces, conviene que sean números impares. Y para mí, en general, están ahí, entre 3 y 5 es el número. Más de 5 ya tiene que ser una empresa importante y tiene que haber, ya funcionando, tiene que tener mucho más técnica, más profesionalidad. Genial. Bueno, no sé si alguien más tiene, yo tengo algunas otras preguntas, pero si alguien tiene, por favor, ahí, bueno, ahí. Perdón, otra cosa que quería decir que tiene que ver con esto de los miembros de la familia en el directorio. Por ahí lo que se hace es que se establecen rotaciones. Cuando son muchos los miembros de la familia, entonces van rotando. Están un año, van cambiando, entonces todos pasan por el directorio de alguna manera para que no se sientan, digamos, dejados de lado y puedan vayan adquiriendo experiencia y conocimientos. Pero la rotación es una forma de, digamos, no hacer un mega directorio, sino un más chico y que puedan participar los que quieran, ¿no? Porque esto hay que tener la libertad y el interés y las ganas de participar. Claro, eso mismo, Ernesto, yo estaba pensando que uno no es un derecho adquirido como el de ser accionista muchas veces, el ser director. Uno tiene que querer formarse, ser un director activo, no necesariamente porque sos parte de la familia o porque tu papá te pidió, tenés que entrar y serlo, si uno lo quiere. Totalmente. Digamos, por eso yo dije de la educación es importante. El ser director es una gran responsabilidad, porque es el órgano que gobierna, que es un órgano colegiado, con lo cual no es solamente uno tiene que formar parte de un equipo, formar equipo, y en realidad es una distinción, debe ser una distinción. Y si me pide que sea director y yo no siento que estoy capacitado, debería declinar y formarme y cuando me sienta capacitado decir, bueno, ahora sí. Porque deberíamos buscar de ser ejemplo en ese sentido. Yo creo, digamos, no está bien que el padre le pida a un hijo que no tiene las capacidades que lo haga director porque lo expone a un fracaso, ¿no? A un desánimo que no tiene sentido. Más vale yo animo a lo que tiene que hacer es formarlo, ayudarlo a formarlo, mandarlo a hacer un curso, a un seminario, que lea, que tenga un coach. Muchas veces también la incorporación de los miembros de la familia en los directorios son graduales. Primero se incorporan como oyentes o participan en algunas reuniones para escuchar, para ver cómo es la dinámica, cómo se toman las decisiones, con un marco obviamente de confidencialidad, habiendo establecido ciertas pautas, ¿no? Pero esa es una forma en la cual los miembros de la familia se pueden ir incorporando de a poco y van aprendiendo de los que ya tienen más experiencia y conocimiento y de alguna manera se van haciendo como una pequeña escuelita, ¿no? Que sobre todo lo que marcan ahí es la cultura, ven mucho la cultura de la empresa en cómo funciona. ¿Mm? Acá tengo una pregunta. En un directorio todos los participantes tienen el mismo voto. Muy buena pregunta. Porque acá hay que tener en cuenta que el voto, si hay voto en el directorio, vale exactamente un voto por director. O sea, no tiene nada que ver si yo tengo el 90% de las acciones que me dará el 90% de los votos en la asamblea, y yo soy director y tengo otro director que tiene el 10%, yo tengo 90% y él tiene el 10%, el voto en el directorio vale lo mismo, porque es un voto por cada director. Por eso, cuando uno tiene el control, lo que tiene que designar son la mayoría de los miembros del directorio, porque esa es la forma en que yo me aseguro de poder formar la voluntad social y de decisión en el directorio. Por eso es importante, es muy buena pregunta. En la asamblea tiene que ver, los votos te dan las acciones, y puede haber acciones que tengan 1 o 5 votos. Entonces yo puedo tener muchos votos,
pero en cambio en el directorio tenés un solo voto. ¿El síndico es necesario en una empresa familiar o es solo para sociedades? Bueno, la sindicatura, que es el órgano de control del directorio, está establecido, es obligatorio en determinados tipos de empresas, en determinados tipos de sociedades. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa tienen que tener sindicatura. Cuando son empresas que tienen determinado capital, tienen que tener sindicatura. Las empresas chicas medianas pueden prescindir de la sindicatura. Pero el síndico es un órgano de control que supervisa que el directorio actúe dentro del marco de la legalidad, de la ley y del estatuto. Y de hecho los síndicos participan de la reunión del directorio para velar de que eso se cumpla. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y cómo es el tema de los directores externos que escuchamos muchas veces, Ernesto? Hay veces que las familias deciden agregar algún director externo. ¿Cómo lo eligen? ¿Cuántos deberían de haber? Sí. ¿Qué nos contás de eso? Bien, muy buena pregunta. Vamos a aclarar que existen tres, digamos, teóricamente, para entender, habría tres tipos de directores. El director que representa a la propiedad, o sea, yo soy accionista y soy director, eso los españoles lo llaman los dominicales, ¿no? O sea, que son los que representan a la propiedad. Después existen otros directores que no son accionistas, pero que trabajan en la empresa. O sea, por ejemplo, el gerente general. En muchas empresas el gerente general forma parte del directorio y no es socio, no es accionista. Pero conoce mucho la operatoria, conoce la interna, la operación de la empresa. Entonces lo traen al director, a ese director interno, a ese gerente general, lo incorporan al directorio porque tiene todos esos conocimientos de la operación. Y después está el tercer tipo de director, que es el director externo e independiente, que no es accionista, que no trabaja en la empresa, pero que tiene conocimientos que de alguna manera el directorio ha considerado que son necesarios para un determinado momento frente a los desafíos que tiene que enfrentar la empresa, necesita de sus conocimientos específicos, que pueden ser conocimientos de gobierno corporativo, o sea, de funcionamiento del directorio, financieros, por ejemplo, si yo tengo que reestructurar financiero, tengo que hacer una reestructuración de mi deuda, por ahí ¿a qué traigo? Traigo de un director externo por un periodo a un ex banquero que tiene experiencia en reestructuración de deuda. Si yo me quiero diversificar, bueno, traigo a alguien, y bueno, si yo quiero abrir un mercado al exterior, quiero irme a comunidad económica, entonces incorporás a directores externos con conocimientos y experiencias específicos para lograr un objetivo concreto. Entonces, esa es una de las funciones. Y la otra, que en las empresas familiares mediana grande, te diría, se incorporan, es porque también se utiliza el director externo como un medio de balance entre los directores familiares, ¿no? Entonces, funciona como un nivelador y le da más objetividad. Entonces también tiene que tener conocimientos, experiencia, trayectoria, y lo que le da es un funcionamiento más profesional, y además muchas veces tiene el rol de mediar los posibles conflictos que se pueden presentar entre los directores familiares. Ese es un rol no menor. Así que, ¿cuándo hace falta? Bueno, de acuerdo a la complejidad, es un tema para evaluar. Las normas de buen gobierno corporativo de la empresa familiar dicen que está recomendado y está estudiado y comprobado mediante estudios empíricos, que cuando hay directorios directores de empresas familiares con directores externos funcionan mejor que cuando no los tienen. Eso está comprobado. Pero bueno, no es algo es algo que hay que ir ver y analizar y evaluar, pero no es. Acá tengo otra pregunta que me dice, ¿cuánto tiempo de trabajo implica ese director externo? ¿Full time? ¿Reuniones semanales? Buena pregunta. El director externo tiene que, como el director interno o cualquier director, la dedicación tiene que ver con la periodicidad de sus reuniones y con los temas que va a tratar y con el tiempo que le demanda preparar esos temas. Prepararse para poder opinar sobre esos temas o
formar la voluntad y tomar decisiones sobre esos temas. Entonces, generalmente las reuniones de directorio pueden durar 2, 3 horas, depende de cada caso. Yo tengo experiencia de reuniones de directorio que son de todo un día, que no me parecen las mejores, pero yo creo que una reunión de directorio, como mucho, debería durar 3 horas, con un break en el medio, porque en realidad, y si son de 2 horas son mejores, entonces, porque son más eficientes. Entonces, ¿cuánto tiempo? Depende. Las reuniones de directorio no son semanales, porque no hay temas para ver semanal. Para poner en marcha un directorio puede ser que tengamos, si no tenemos un directorio, para que ponerlo en marcha a lo mejor puede ser que haya una reunión quincenal, pero deberíamos buscar hacer mensual lo antes posible, porque en realidad, cuando pones en marcha sí puede ser que tengas quincenal, pero en general con una reunión mensual se va acomodando. ¿Y cuánto tiempo te lleva? Bueno, depende de los temas que tenés que preparar, pero puede ser que te lleve varias horas. O sea, aparte de la reunión en sí, que puede durar 2 o 3 horas, generalmente tenés que dedicarle 2 o 3 horas o 4 horas para preparar y después de la reunión por ahí a lo mejor un par de horas más. O sea, pero no es un trabajo, no es un trabajo, son tareas, ¿sí? Antes de pasar a la próxima pregunta, te consulto. ¿Los directores son remunerados? En ese caso, ¿todos los directores, aunque sean familiares o externos, son remunerados? Sí, buena pregunta. Los directorios deberían ser remunerados. De hecho, dentro de la ley de sociedades, por lo menos en Argentina, y creo que Paraguay tiene la misma, la asamblea de accionistas, que se reúne una vez al año para aprobar los balances y los resultados, uno de los temas que tiene que tratar es la remuneración del directorio. O sea, de hecho, o sea, por ley se presume que es remunerado. Ahora, muchas veces se dice, no remuneramos. ¿Pero por qué no remuneramos? Por desconocimiento, porque en realidad es una responsabilidad que va más allá de las funciones. Los directores tienen responsabilidades legales y pueden tener responsabilidades personales. Porque, por ejemplo, si la empresa comete una infracción de índole fiscal o de índole de seguridad social, no me acuerdo cómo era en Paraguay, pero en la Argentina podés tener una causa penal. O sea, son temas, o sea, hay una responsabilidad muy importante. Entonces, yo tengo una responsabilidad. En Paraguay también, esto. En Paraguay también. Entonces, si tenés esa responsabilidad, lo lógico es que cobres por eso. Entonces, ¿y quién fija los honorarios? Bueno, hay todo un tema, una temática de los honorarios que podemos hablar. En el próximo webinar, ¿verdad? El próximo webinar. Retribución del directorio es un tema muy bueno y muy divertido, pero sí, debería ser retribuido y yo animo a todas las empresas con que trabajo que sí, que sea remunerado. Y aunque sean gerentes y directores, entonces tienen como 2 salarios o se unifica en uno. No, una cosa es el salario, que es por el trabajo. Bueno, el directorio no cobra salario, el directorio cobra honorarios, que no es un salario, ¿no? Porque no tiene nada que ver con las horas de trabajo, ¿no? Tiene que ver con le pagás por la responsabilidad. Y es un honorario que además, bueno, para terminar de cerrar este tema, es un honorario generalmente global, o sea, se establece un honorario para el directorio, y después los directores se reparten, en realidad se reparten, ya se sabe cómo se reparten, pero la asamblea fija un honorario para directores, eso es lo que tiene que hacer. Después hay empresas que le dicen iguales a todos los directores, o por ahí al presidente le pagan un poco más, pero eso depende de cada empresa y depende de las tareas y responsabilidades que tienen. Pero en general es parejo para todos, porque se supone que todos aportan lo mismo y trabajan igual, ¿no? Pero no es un salario, es un honorario, que no tiene nada que ver, tiene otro régimen totalmente distinto. Genial, gracias. En el directorio de una empresa familiar, supongamos que los hermanos son los mismos. ¿Deberíamos formar parte del mismo los cónyuges o eso sería para otro tipo de reunión como la informativa? Bueno, qué buena pregunta. Cónyuges. Bueno, a ver, una cosa es el matrimonio y otra cosa es la empresa. El ser cónyuge, así como el ser hijo no me da la capacidad de dirigir, el ser cónyuge no me da la capacidad de ser director.
El tema de los cónyuges es otro gran tema que podemos hablar. Podemos hacer un webinar de varias sesiones para hablar de los cónyuges. Son una clave muy importante en la empresa. Los cónyuges son muy importantes, más allá de que tengan un rol en la empresa, pero son importantísimos porque duermen con los miembros de la familia. Entonces, tienen una influencia y tucu. Hay cónyuges que son muy incisivos, otros que son menos, y además ejercen una influencia que puede ser positiva o negativa. Entonces, para mí me parece que es muy importante que los cónyuges también sean educados y sean conscientes de la responsabilidad que les cabe de formar parte o de tener un cónyuge que forma parte de una empresa familiar. Porque puede ser fuente de mucho conflicto o puede ser una fuente de muchísima ayuda. Puede ayudar a la empresa o puede fundirla. Entonces, hay todo un tema. Yo creo que los cónyuges en la empresa es un gran desafío, porque digamos ya compartir la vida en la empresa y después en la casa es too much, hay que tener mucho espíritu, mucha gimnasia y muchas ganas. En un directorio que estén los cónyuges, en general no se ve mucho. Yo muy pocos directorios donde están los cónyuges. Puede ser que a lo mejor estén los hermanos y en representación de la hermana esté el marido de la hermana, sí, eso sí. Pero es un tema que además debe ser conversado y consensuado por todos, ¿no? Porque el cónyuge tiene como... Es un rol muy importante, muy importante. Y puede ser muy bueno o muy malo. Entonces hay que conversarlo, consensuarlo y pensarlo bien. Saber manejarlos, ¿verdad? Hay que saber manejarlos. No se manejan. El cónyuge tiene que ser un apoyo y además puede ayudar muchas veces a mediar en conflictos, pero puede ser un gran potenciador de conflictos. Entonces, yo siempre digo a los cónyuges hay que hablarle de la empresa con filtro, ¿viste? No le puedes contar todo. Si vos te peleás con tu hermano, no le vas a decir que cuentes a tu mujer o a tu marido que te peleaste con tu hermano. Contale después, pero nunca sobrecaliente. Siempre contale, hacéselo más suave, porque si no empieza a acumular veneno contra tu hermano y eso, a vos, a los hermanos se pelean, nos peleamos los hermanos y no pasa nada, nos olvidamos, pero lo que descargamos en el cónyuge no se queda así nomás, eso queda, va quedando, va acumulando y un día por una pavadita así explota y resulta que tus hijos no lo quieren ver a tu hermano porque dicen que es un desgraciado y que pues, en realidad no pasó nada, pero se fue acumulando durante mucho tiempo pequeñas cosas, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que gestionar. El tema de los políticos es un gran tema, son muy valiosos, muy importantes, y todo. De hecho, yo cuando trabajo en consultoría, yo trabajo específicamente con reuniones con los políticos para que entiendan cuál es su rol y enseñarles cuál es la responsabilidad que tienen. Qué bueno, excelente. Bueno, a mí se acabaron las preguntas. No sé si alguien más quiere abrir micrófono, preguntarle algo a Ernesto. Bienvenido o escribir en el chat. O si no, damos un cierre dependiendo de Rosy. A ver, Rosy, abrí micrófono, sé la primera. ¿Qué tal? Quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Rosy y nosotros nos está asesorando. Somos una empresa familiar que estamos pequeña, que estamos comenzando en segunda generación recién, pero queremos mejorar. Y con respecto a la pregunta anterior que hablaba de los cónyuges, ¿verdad? Según la experiencia de Ernesto, ¿es o no recomendable tener dentro, no digo del directorio, sino de una empresa familiar, inmiscuir a los parientes políticos dentro del ambiente de la empresa familiar, vamos a decirle? ¿Es recomendable o mejor, como dice él, tenerlo como apoyo para las cosas? ¿Qué es recomendable? Vamos a ver. Si uno no quiere tener problemas, lo mejor es que no estén en la empresa. O sea, pero, digamos, la recomendación general es que
Y te voy a responder por qué. Porque lamentablemente hoy en día los matrimonios muchas veces no duran para toda la vida, ¿no? Entonces existe el riesgo de la inestabilidad conyugal. Y entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés un cónyuge y hay un conflicto en esa pareja? Y se separan o tienen conflicto. Eso puede afectar negativamente la relación. Eso en la relación de pareja, pero puede afectar la relación familiar. ¿Por qué? Si vos estás con tu cónyuge en la empresa y te separás, pero después tenés otros hermanos que también trabajan en la empresa, que pueden tomar partido, o sea, vos, por ejemplo, suponete que tiene un problema, tu marido es político y trabaja en la empresa, y tiene un conflicto con un hermano tuyo, o con tus padres, o lo que sea. Entonces, tienen que desvincularlo a tu marido. La pregunta, ¿vos por quién vas a tomar partido? Por tu marido, obviamente. Entonces, ¿qué estás poniendo en riesgo? La relación con tus hermanos y tus padres, ¿me entendés? Entonces, eso es un riesgo que yo no digo que no, digamos, si se quieren curar en salud, mejor que no trabajen en la empresa, que no trabajen. Si son, pero tampoco digo que sea siempre no, sino que creo que un político es recomendable que entre en la empresa cuando toda la familia coincida en que es buenísimo, y que es buenísimo para la empresa que este político venga, porque va a sumar valor y que todos sepan que existe ese riesgo, y que se planteen, bueno, si sucede ¿cómo vamos a actuar? ¿No? Entonces, hay que sopesar, no digo, si no querés problemas, es mejor no traerlos, eso es la fácil. Si es muy bueno, traigámoslo, hablemoslo y planteemos la hipótesis que si cuando pasa algo, ¿cómo lo vamos a gestionar? Pero conozco casos, y están escritos, muchos casos de empresas familiares que han sobrevivido y que han sido muy exitosas y que han crecido muchísimo gracias a los políticos. O sea, no existe el blanco o negro, hay que ver en cada caso, pero sí hay que conversarlo y consensuarlo. Pero hay muchos casos de empresas familiares muy exitosas gracias a los políticos. Qué bueno, excelente. Muy interesante, Rosy, gracias. No sé si quiere alguien, Gabriel, parece. Ernesto, yo te iba a preguntar, yo siempre te insisto en el protocolo familiar, porque muchas veces nosotros ya hablamos con profesionales, hicimos la estructura de gerencia, directores, cada uno en cada cargo, ¿verdad? Y a veces, como decir, eso se guarda en un cajón, pero ¿cómo lográs, que es lo que nosotros creo que no, es difícil, cómo lográs? Por eso hablo siempre del protocolo familiar y no es el bajado por internet, sino ese que vos hablás, en el cual decís, bueno, pueden participar los políticos, que no pueden participar, solamente los hermanos, quiénes son la parte de directorio, cómo entran los hijos, porque hay chicos que ya están cumpliendo la mayoría de edad y pueden trabajar en la empresa. Entonces, ahí es donde voy el protocolo familiar, porque yo creo que muchas veces el problema es que uno no sabe diferenciar. O yo hoy hablando con una hermana dijimos que a veces en la empresa nos llevamos bien, pero nuestro problema era afuera, era realmente en la familia, por otras cosas familiares. Y eso llevamos a la empresa. Entonces, ¿cómo apartás eso? Entonces, yo por eso siempre te insisto en el protocolo. No sé si eso se llama un consenso o algo que se tiene que firmar y ponerse de acuerdo. Ahí va mi pregunta. No sé si yo me expresaba bien al ponerlo por escrito, ¿verdad? No, Gabriel, sí. Ahora te entiendo perfecto y creo que tenés razón. El protocolo es el resultado del proceso. Lo importante es que la familia haga ese proceso y hable de todos estos temas y establezca ciertas pautas y reglas. El protocolo es el resultado de ese proceso, ¿no? Entonces, ¿para qué tenés ese documento? Bueno, para acordarte qué es lo que acordaron. Pero lo más importante es que cada uno de esos temas que acordaron, que volcaste en un protocolo,
se implementen y se vivan. O sea, ¿cómo va a ser el ingreso de los miembros de la familia? Bueno, lo importante es que si nosotros establecimos que hay ciertos requisitos de formación, de educación, de experiencia, ante quién, cómo es el proceso, bueno, es importante de que eso que se consensuó, que pueden ser una regla o 10 reglas, que se cumplan. Porque lo importante es que las cosas se implementan y se vivan. O sea, si vos estableces toda una serie de reglas, típico, viste, de las leyes que tienen 1000 artículos, que después nadie cumple nada, no sirve. Más vale pocas reglas que se cumplan, básicas, que hagan a la convivencia sana y armoniosa de los miembros de la familia y que se cumplan. O sea, es importante tener las reglas que estamos comprometidos a cumplir. Por eso, yo soy partidario del proceso y darle un enfoque más moral que legal, porque vos podés hacer muchos contratos, muchas reglas que después se violan. O sea, acá lo importante es el compromiso que tienen los miembros de la familia, de la voluntad de cumplir los acuerdos. ¿Y cómo uno se compromete a cumplir los acuerdos? Cuando uno ha formado parte del proceso de toma de esa decisión. Si yo te quiero imponer a vos algo, Gabriel, y no te pregunté qué opinás, y si no vengo y te impongo, mira, vos para ingresar en la empresa, y lo más probable es que la rechaces o no lo cumplas. Ahora, si yo te escuché, lo hablamos, pudiste opinar, pudimos diferir, pero consensuamos algo en común, estoy seguro que vos lo vas a cumplir, porque vas a sentir que esa regla la elaboraste vos, ¿me entendés? Entonces, lo importante es el proceso y establecer esas reglas y después cumplirlas. Pocas, lo importante es que se cumplan. Si son 3, que sean 3. Si son 10, que sean 10. Pero las que pongamos, las cumplimos. Y eso, la forma de cumplirlo es implementarlo. Por ejemplo, decir, bueno, vamos a organizar estructura. Te voy a poner el ejemplo del tema de hoy. El directorio. Bueno, vamos a hacer un directorio, cómo vamos a funcionar, regular, funcionamiento, bueno, pero después, si vos lo estableciste y después nunca hiciste reuniones de directorio, no sirve. O sea, hay que implementar y poner en marcha la reunión de directorio. Tenés que poner un funcionamiento y después tenés que mejorarlas, evaluarlas y hacer un plan de mejora y que todo el mundo se sienta cómodo y seguro y que vea el beneficio. Porque otra cosa que es muy importante de todo esto, que esto no es teoría. Teoría es para explicar, a lo mejor. Pero esto es vivo. Todas estas cosas hay que buscarle la vivencia, la realidad. Porque ahí es donde te comprometes y lo haces. Porque le ves el provecho a hacerlo. Si vos no tenés ningún beneficio, la gente normalita como yo, solo cambio cuando tengo mucho para ganar o mucho para perder, si no, no cambio. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar esos cambios para que nos entusiasmemos y sigamos haciendo las cosas. Y si algo nos dio resultado, mejorarlo, ¿no? Entonces, por eso yo insisto mucho en la implementación de los acuerdos que se hagan. No sé si con eso te respondí, Gabriel. Sí, totalmente. Me respondiste la inquietud que tenía. Gracias, Ernesto. No, gracias a vos por la pregunta. Guillermo Álvarez parece que tiene una pregunta. Veo la mano virtual levantada. Así que, Guillermo, si querés abrir el micrófono. Hola, sí, no sé si me escuchan. Sí, súper bien. Bueno, discúlpenme, estoy en mi auto, entonces paré un ratito para hablar. Bueno, yo, un empresario que en primera generación, digamos, para ubicarnos, ¿verdad? Abrimos una empresa familiar, una empresa que empezó muy pequeña, ahora estamos creciendo y cuando crecimos empezaron los problemas, ¿verdad? Creo que muchas empresas empiezan con socios que no son de carrera. O sea, ninguno de los accionistas de mi empresa somos administradores de empresas y el problema surge cuando cómo hacer para que los accionistas que no manejan lo que es el manejo de la empresa, que no tomen decisiones. O sea, si me explico. Un accionista quiere tomar decisiones en la empresa,
por ser accionista, pero sin tener el conocimiento del manejo. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿cómo hacer para resolver ese problema? Muy buena pregunta, Guillermo. Mirá, ahí, bueno, no es fácil. Te adelanto que no es fácil, porque si es una empresa que recién empieza, los accionistas quieren, generalmente los socios que son fundadores se quieren involucrar, ¿no? Entonces, asocian mucho a la calidad de dueño, ¿no? El dueño es un concepto que a mí no me gusta usar, pero se usa mucho de yo soy dueño, entonces quiero decidir. En realidad, en una empresa los accionistas deciden muy pocas cosas, que es cuando se reúnen en la asamblea, que son los temas que dije al principio de esta charla, ¿no? O sea, ¿para qué tengo la empresa? ¿Dónde quiero llevarla? Los riesgos. Pero después la operación no se tiene que meter. El accionista lo único que hace es, tiene que buscar el beneficio de la rentabilidad económica del capital que invirtió. Si no tiene ninguna función gerencial o no tiene ninguna función en el directorio, digamos, no se tiene por qué inmiscuir en las decisiones. Y si es mucho menos si es minoritario. Lo que pasa es que si es un mayoritario o son muchos los socios que no saben del negocio y son los capitalistas y quieren decidir, y ahí hay un problema, Guillermo, porque el que sabe, digamos, el riesgo que tienen ellos es que el que sabe se vaya y ellos se queden con una empresa que no saben qué hacer y se van a poner de sombrero. Entonces ahí lo que deberíamos hacer es establecer las reglas de cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los socios, a qué pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, aclarar eso, y después que tengan el ámbito donde puedan opinar, preguntar, pero no inmiscuirse en la gestión porque van a hacer un zafarrancho, si no conocen el negocio y no lo saben manejar. Pero también tiene que ver el grado de porcentaje de participación que tienen, ¿no? No sé si te respondí, Guillermo. Sí, así es. En mi caso particular, el problema es que somos 4 socios igualitarios. Entonces, ahí viene el problemita. Y que de los 4 socios, ¿quién sabe? ¿Quién es el que conoce el negocio? Es un centro médico, yo soy médico, entonces digamos que yo conozco, pero las decisiones no puedo tomarlas sola, ¿verdad? Entonces muchas veces ahí justamente vienen los problemas. De repente las dificultades son cuando, como vos dijiste, alguien quiere tomar decisiones solamente por el hecho de ser dueño, ¿verdad? Ahí, ¿sabes qué? Así a boca de jarro, sin conocer detalles, ¿no? Pero yo diría que una solución sería poner un gerente que no sea ninguno de los 4 socios. Sí, así es. Y de hecho que tenemos, ¿verdad? Pero como te digo, el problema es cuando se le quiere decir al gerente qué hacer, ¿verdad? No, entonces ahí, ahora te doy la segunda parte de la respuesta. Si tenés un gerente y tenés 4 socios, yo lo que te recomendaría es, por ahí, que los 4 socios sean directores y el gerente le reporte al directorio, no a los socios en forma individual, sino de forma colegiada. Entonces vos ahí podés utilizar el vehículo del directorio para tratar en un ámbito colegiado, y en el directorio pueden discutir entre los 4, pero digamos, siempre va a ser necesaria la decisión de la mayoría, o sea, 3 de 4. Lo que pasa es que el número 4 por ahí no es ideal, el 4. Agregar un director externo. Sería 4 con el presidente que pueda desempatar, pero digamos, habría que pensar, pero yo creo que por ahí la solución pasaría por ese lado. Separar bien la gestión de lo que es que los accionistas no se meten en la gestión, y la forma es poner un gerente profesional que le reporte a un directorio, no a los socios de manera directa. Sí, me parece muy válida. Muy interesante, Guillermo. Esa sería probaría con eso. Muy bien. Bueno, yo creo que ahí, Gabriel, otra pregunta. Iba a mirar el chat justamente si teníamos algo más. Escuchamos, Gabriel. Una última pregunta. No sé si el horario está bien y si no, dejamos para otra vuelta. No, Si puedo preguntar o si no.
O si no, cerramos. No, No, decime, pueden preguntar, decime. tranquilo. Mi pregunta sería, una empresa familiar donde está el fundador, el que creó todo, ¿verdad? Donde todo es de él y, bueno, hay dos fundadores, ponerle padre y madre, así en vivo, ¿verdad? Pero están en un momento donde dice que deberían dejar en orden y dar el paso a la siguiente generación, que seríamos nosotros, ¿verdad? Eso tiene que partir de ellos, porque ellos son los que tienen que acercar, que quedarse, no digo que fuera del, deberían ser como, los dos tenían que marcar el norte o quedar como asesores. Y también mi consulta sería, siempre sería importante tener una auditoría porque a veces ese es un tema, ¿verdad? Cuando uno está entre hermanos y uno controla algo, siempre hay una desconfianza. Entonces yo creo que mi punto de vista es siempre tendría que pedirle a vos que venga un externo y te controle a vos, porque si no, dicen que vos haces ciertas cosas. Siempre ocurre que te quieren acusar de algo, ¿verdad? Por eso nomás digo, en tu experiencia, no sé si es así o es lo normal que ocurre y de a poco hay que ir entrenándose. A ver, No trabaja como una empresa, es muy diferente o como cuando está en un directorio externo, en otras cosas, en unas asociaciones, es muy diferente, tiene otro funcionamiento, como si tiene el síndico, todo lo que sea. Pero cuando es de una familia y tenés tu padre y tu madre y vos estás manejando los bienes de ellos, que es como, yo estoy en otro directorio, manejo bienes ajenos, uno a veces cree que es como suyo y la verdad que no es tuyo, hasta que tu padre viva y o no esté más es de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces ese paso? Creo que para eso estamos hablando, ¿verdad? Y para eso creo que tiene que haber una formación, como dijiste, de los directores, que es muy interesante todo lo que hablaste. Eso sería mi pregunta y no sé qué puedes sumar con eso, ¿verdad? Ok, mira, primero, respecto de tus padres, si tienen que liderar o no liderar el proceso de sucesión, sí. O sea, la realidad es que el fundador o los fundadores, digamos, no puedes ir contra la voluntad del fundador ni mucho menos. Tampoco quiere decir de que los echás, sino es un cambio de rol, digamos, pero si quieren que la empresa continúe, hay que ir dejando lugar a la siguiente generación. Y para que un proceso de sucesión se cumpla bien, tiene que contar con el apoyo y la decisión del que va a ser sucedido en algún momento o que va alargando las riendas gradualmente. Eso es la primera parte de tu pregunta. La segunda parte de tu pregunta tiene que ver con el tema de eso de la auditoría y control, desconfianza. Digamos, no debería haber desconfianza, porque una de las cosas que caracteriza a la empresa familiar es que los miembros de la familia se tienen que tener confianza. Si existe desconfianza, ahí generalmente digamos, la causa de esa desconfianza es una falta de transparencia, dos cosas, falta de transparencia y falta de rendición de cuentas. Vos mismo lo dijiste, una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta como miembro de una empresa familiar es que uno no es dueño de una parte, uno no es dueño de un partecito y hago lo que quiero, sino que soy dueño de un todo. Entonces, yo administro el todo, aunque maneje un área de la empresa, esa área de la empresa forma parte de un todo. O sea, yo no tengo mi huerta, mi quinta, no. Entonces, como yo estoy administrando algo que no es solamente mío, sino que es de mi familia, es muy importante y es elemental ser proactivo con la rendición de cuentas. O sea, yo no tengo que rendir cuenta de las cosas que hago porque me las piden, sino porque tengo la conciencia de que yo administro cosas que no son exclusivamente mías, entonces tengo que rendir cuentas. ¿Qué cuentas? Serán de acuerdo al rol y responsabilidad que tengas, habrá que establecer la oportunidad, contenido, periodicidad, pero digamos, el rendir cuentas es una de las cosas que es básica para eliminar la desconfianza. Y la otra es la transparencia. O sea, toda la información, ser transparente con las cosas que uno hace.
¿no? Y uno puede estar de acuerdo o no de desacuerdo, pero en la medida que uno actúa y hace las cosas a la luz del día y dice las cosas de frente, es la única forma de poder evitar la desconfianza. La falta de confianza en la empresa familiar es un veneno, es terrible. O sea, la confianza se pierde en un instante y si la perdés, por suerte en las familias se puede reconstruir. En unas relaciones que no son de familia es muy difícil reconstruir una confianza. Cuando se pierde es como un vaso que se raja y se rompe. Entonces, es algo que tenemos que cuidar. Y para cuidarlo, entonces tenemos que tener roles y responsabilidades bien claras, tenemos que ser responsables y tenemos que rendir cuenta de las responsabilidades que tenemos. Y no enojarnos si nos piden preguntas y nos preguntan algo, porque en realidad tienen, en la medida que no es inoportuno, digamos, pero digamos, uno no se tiene que ofender o tomarlo como desconfianza, porque muchas veces es desconocimiento o quieren información. Por eso también, para evitar estos conflictos que se producen cuando viene un miembro de la familia y me pregunta cosas y yo lo tomo como una desconfianza, es importante establecer un canal y una metodología para que la información fluya y que los miembros de la familia reciban información y no se sientan marginados porque no tienen información y tengan que por ahí, de manera involuntaria pero inadecuada, hacen preguntas que pueden molestar. Ya, gracias, pero la desconfianza yo creo que viene en el punto por la desinformación de ellos, porque no están al día a día y ponerle, nosotros no tenemos una reunión informativa, una reunión de directorio, entonces vos estás en tu área y vos haces eso y de repente de la nada ocurre una cosa, escuchan que tu padre al cual vos le informás, que es tu jefe directo, te llama la atención por algo, entonces sin saber toda la película, te viene y lanzan una cosa así. Bueno, una pregunta. Ese caso es, está confirmando que hay una falta de comunicación y de información. Esto es algo sumamente común en las empresas familiares. De hecho, yo lo primero que mido cuando empiezo a trabajar con una familia empresaria es el nivel de comunicación, que generalmente hay que trabajarlo. O sea, pero es relativamente sencillo de solucionar eso, porque todo lo que es empresario es cuestión de establecer procedimientos y informes y reuniones como para que todo el mundo esté en la misma página y todo el mundo sepa qué es lo que tiene que saber, porque no todo el mundo tiene que saber todo lo que pasa en todas las áreas, porque esa es la mentalidad del fundador, que tiene que estar en todos lados y saber todo. Eso en cualquier empresa que crece no va más. Uno tiene que saberlo, tiene que tener la información de acuerdo al rol que tiene y la necesidad de información para tomar decisiones adecuadas, nada más. No tengo que estar no tengo que estar sabiendo todo lo que hace mi hermano. Se supone que hace las cosas bien. Después me enteraré con los informes y si tengo alguna duda lo preguntaré y tendremos alguna reunión donde podemos intercambiar esas preguntas. Creo que es muy oportuno justamente esto de armar el directorio para lo que Gabriel está diciendo, ¿verdad? Para tener directores bien preparados, la información en tiempo y forma para cada reunión y prepararse antes de eso, justamente. Entonces ahí nadie tiene dudas de nada. Está todo muy claro, está por escrito inclusive, así que y acá está, no debería haber problema. Rosy tiene una pregunta, pone, ¿quién es? Rosy. Quería hacer una pregunta con respecto al tema ya pregunté hace rato, pero quiero volver a repreguntar. En nuestro caso, para ubicarte nomás más o menos, Sol ya nos conoce, somos una empresa familiar, mi papá tenía una casa de fotos, eso heredó mi hermano es como la cabeza de la oficina, pero estamos con él 2 hermanas, somos 4 pero 2, ¿y cómo le saco ese chip a mi hermano de que él es nuestro jefe si él es nuestro socio? O sea, porque, por ejemplo, nosotros no estamos tratando de ordenar como una empresa porque tenemos, por ejemplo, diseñadores dentro de la oficina y a veces viene mi hermano, por ejemplo,
que es nuestro socio, pero él viene y nos dice bla, 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 frente a todo el personal que está ahí en la oficina, cosas de repente de sueldos, de planilla de cobros, de montos, así empieza a hablar así en frente de los diseñadores, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para que él entienda que yo a lo mejor ahora soy su socia, por más que tenga un porcentaje minoritario, ¿verdad? Pero yo soy, o sea, soy socia, no su empleada. Y también cómo hago para que él eduque ese tema de no hablar yo sé que de repente las reuniones son para eso, ¿verdad? Pero él viene y se sienta y es como se está confesando, ahí se siente y habla así de todo frente a todo el mundo. ¿Y cómo hago para, o sea, una vez ya le dijimos que hable de esos temas en otro momento, no frente a las personas que trabajan para nosotros, porque es como que toda la información saben ellos, los pormenores, ¿verdad? Cosa que de repente deberíamos de manejar en una reunión, ¿verdad? Como dijiste, del directorio de nuestra pequeña empresa familiar, ¿verdad? Le tenemos a nuestro papá, que es el fundador, que es como un socio fundador ahí, socio honorario que le tenemos en la empresa también, que desde que yo tengo 20 años más o menos, 15 más o menos, él nos dio todas las herramientas, ahora nosotros nos movemos, pero como mi hermano es el más conocido, él cree que él es el dueño de todo y tipo viene y avasalla todo y cómo yo le hago entender que él tiene que comportarse como una sociedad, ¿verdad? A veces es difícil para nosotros porque nosotras somos como las hormiguitas que trabajamos detrás de Julio, ¿verdad? Nosotros así tipo acá con las mamás, con los colegios, con esto, ¿verdad? Gracias a que nuestro trabajo así todos los días, también nosotros llevamos arriba su nombre, ¿verdad? Pero para nosotros, por ejemplo, ese es el conflicto. Tratar de hacerle entender de que nosotros somos un equipo, no tipo que él sepa manejarse como un equipo, como un directorio, como compañeros de igual, por más que nosotros tengamos un menor rango dentro del porcentaje de la empresa, ¿verdad? Pero que ese es nuestro conflicto siempre, ¿entendés? El tema de la información, a veces el desborde de información frente a personas que no tienen nada que ver y cómo se maneja eso, cómo se puede llegar a un acuerdo, porque nos llevamos súper bien. O sea, que nuestra empresa, por suerte, gracias a Dios, con todo el tema de la pandemia, nos fue súper bien, impresionante, ni nosotros creímos, ¿verdad? Habiendo empresas grandes que cerraron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para perdurar, para mantener eso y ir mejorando? ¿Qué tip, por ejemplo, tengo que tener en cuenta para poder mejorar cada día, ¿verdad? Con respecto a nuestro relacionamiento como hermanos, porque somos hermanos todos los que estamos. Sí, bien. El ser hermanos, en la familia ser hermanos son iguales. Todos son iguales porque somos... O sea, pero eso se da solamente en el ámbito de la familia. En la empresa no somos iguales. De hecho, por lo que vos contás, tu hermano tiene más participación en la empresa que ustedes. Entonces ya ves que no son iguales. Entonces, vos ahí la relación son socios, son socios los hermanos, pero no con la misma participación. Entonces ya ahí no hay igualdad. Lo primero que tienen que saber es que no hay igualdad. Hay igualdad como hermanos en el mundo de la familia, pero en la empresa no. Y evidentemente él es el jefe o el gerente y ustedes son otros jefes o no sé qué responsabilidades tienen, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es tener en claro eso y no confundir la igualdad de la familia con igualdad en la empresa, porque no se da igual. Salvo que tengan la misma participación accionaria como tenía Guillermo, que son todos 25% cada uno, pero ahí son iguales en qué? En sus derechos como socios, que son los derechos de información, políticos y económicos, pero no para trabajar, porque cuando vos trabajás, uno está en la empresa trabajando por el valor que aporta, por cómo trabaja, no por lo que sos, sino por lo que haces y lo que producís, ¿entendés? Entonces, vos, por ejemplo, si vos sos diseñadora gráfica y tu hermano es gerente, lo más probable es que vos vas a ganar 100 y gane 200, ¿me entendés? No van a ser iguales. Ahora sí, si los dos tienen el 50% de las acciones, los dividendos y las ganancias se van a repartir en iguales proporciones porque eso es de accionista. Entonces, lo primero que hay que entender es que las diferencias
que hay diferencias en la empresa. Diferencias y después, bueno, ¿cómo gestionamos ese tema que vos decís de que habla y comparte cosas que a vos te parece que no debería compartir en la empresa? Eso yo diría que la solución es que proponerle una reunión de hermanos en la empresa, donde tenga un ámbito donde pueda desahogarse y contar todas estas cosas a los socios, ¿no? Entonces yo diría una reunión de socios familiares. No sé si un directorio, porque no sé si la empresa de ustedes se amerita tener un directorio, pero llamar una reunión y ahí establecer los temas sobre los que se pueda hablar. Información o decisiones, o que ustedes puedan hablar con él y decirle las cosas que les parece que están bien y las cosas que les parece que están mal, que puedan en el lugar ese hablar de cosas que ustedes quisieran que se mejorara. Entonces, tenés que generar un ambiente donde se pueda generar una comunicación amigable, razonable y confidencial. No sé si te respondí, Rosy. Bueno, señores, les quiero agradecer mucho, pero ya me tengo que ir a comer. Ya se nos pasó. Muchísimas gracias por la participación de todos. Ha sido un placer y espero que volver a encontrarnos. No sé, acá Sol está queriendo planificar algo para el año que viene. Como si no los veo, les deseo un muy feliz, que por suerte se acabe el 2020 y que el 21 venga con nuevos vientos. No, yo no me quejo porque la verdad que ha sido todo bueno. Pero bueno, que termine muy bien el año, una muy feliz Navidad y próspero año nuevo, y ojalá podamos vernos pronto personalmente en Asunción, que hoy me enteré que puedo empezar a viajar, así que si Dios quiere, a lo mejor antes de fin de año estoy volviendo a trabajar a Paraguay. Muchísimas gracias. Tenemos que cumplir que sea un vinito ahora, ya no un café. Sí, no, vamos a hacer un vinito personal ahí, pero en serio. Chao, Ernesto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, feliz año. Ojalá que nos podamos ver. Gracias. Bueno, gracias a todos por la participación. Mañana subimos a la web todo lo que es la grabación y hay contratos también, así que pueden contactar .py, perdón, no sé qué fue cerco. Les agradezco a todos por la participación. Chao, chao.